Muy buenas tardes a todos. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro amigo invitado el día de hoy. Verdaderamente, créame que está en la reunión más importante de su vida. Quizás está en reuniones muy importantes, pero esta conexión es una conexión normal, hoy es una reunión muy importante para su vida y crea que así como usted entró a esta sala virtual, usted no va a salir igual, al igual que todos los que hoy estamos presentes. Bienvenido, esta es la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio, modalidad virtual. Todos sabemos que es a consecuencia de la pandemia, pero sin duda me gustaría haberle dado un abrazo en la entrada del capítulo. Bueno, muchachos, tengo 48 años, estoy cerca de cumplir 49 años. Exactamente, no sé si ya los tengo, pero eso es lo que dice la partida de nacimiento. Mi mamá dice que nací en otro mes. Es increíble. A veces me ha afectado eso porque no tiene lógica. Cuando nací, mis padres ni siquiera me pudieron inscribir el día correcto y se les olvidó, ¿verdad?, hacerlo correctamente. Legalmente no tengo padre ni madre. Donde dice papá, aparece el nombre de otro hombre, solo el apellido está correcto. Y donde dice mamá está vacío. Me acuerdo que como en unas 4 ocasiones le dije a mi mamá que me compusiera eso y me mandaba, me decía un poco de grosería. Yo nací, mis padres se separaron, pasé una niñez muy difícil. Yo conozco la pobreza, la miseria, la escasez y es horrible que te humillen, que te maltraten, que abusen física, psicológica, moralmente de uno. Y no tener a un padre, una madre, una familia, un lugar donde uno sentir respaldo y protección. Yo caminé descalzo muchísimo tiempo, aún teniendo zapatos. Mi abuela no me los ponía porque me crié con mi abuelita después que nací. Y por lo general andaba en short, descalzo, sin calzoncillo. Me acuerdo que pasaba temporadas enteras sin bañarme, de meses. Yo nunca recuerdo que pequeño me lavaba los dientes con cepillo y pasta, me lavaba los dientes con azúcar, con carbón o con sal. Padecí de asma. Nunca fui donde a veces caminando, dormí en cartones, en tijeras, en catres viejos. Anduve alquilando por muchos lugares con mi abuelo. Por una razón extraña, cambiar mi rumbo. Estaba sentado a la orilla de un mercado y cerca de mí estaban un carretonero, un hombre que se gana la vida con carretones de mano, y unos lustradores de zapatos. Y esos hombres estaban hablando cualquier vascosidad, cualquier vulgaridad. Me acuerdo que estaban en chinela, el ilustrador sin camisa, con la panza pelada. Y en eso yo, de repente me llamó la atención un viejito en la acera de enfrente que iba vendiendo el periódico. Y no sé por qué, yo estaba descalzo, andaba con un short roto. Y dije yo, no quiero ser carretonero, no quiero ser ilustrador y no quiero vender el periódico. Me levanté de ahí, me incorporé y busqué a una profesora para que me diera la oportunidad de empezar a estudiar. Y esa decisión me llevó a graduarme de técnico básico en mecánica automotriz a la edad de 17 años. Fueron varios años de lucha, de dificultades, de alto, de bajo, de más bajo que de alto, de humillaciones, de una escasez terrible de todo tipo de artículos escolares, de ropa, de zapatos, de dinero, de comida. Y realmente todos esos años hicieron que mi autoestima totalmente se desbaratara, que creciera
con prejuicios políticos, sociales, religiosos, económicos, lleno de resentimiento, de amargura, de tristeza, de inconformidad y sobre todo sin valores y principios, porque yo definitivamente no tuve la oportunidad de tener un padre y una madre, no tuve la oportunidad de conocer en mi niñez y mis primeros años de juventud qué es un hogar, no tuve la oportunidad de tener ningún tipo de relación, ya sea eh, a través de una iglesia o alguna persona que me hablara de Dios, porque incluso mis padres no me bautizaron. No soy bautizado, no era bautizado hasta hace muchos años atrás. Yo nunca fui a una iglesia de ninguna denominación, ya sea para misa o un culto. De una o dos veces, no sé, me llevaron cuando era niño por razones que no me acuerdo. Y crecí odiando a Santa Claus porque yo de niño esperé toda mi niñez un carro de bomberos que nunca llegó. Pero a los 17 años logro graduarme de técnico básico en mecánica automotriz. De alguna manera me recibí con honores, invito a mi madre a la graduación y mi madre no quiso, ¿bien? Mi madre, sus razones tenía. Yo hoy amo a mi madre, pero en ese momento yo eh, realmente sentí que mi corazón se llenó de odio y resentimiento hacia mi madre. Y dije yo, algún día me la va a pagar esta señora. Dije otra mala palabra, pero no viene al caso hoy. Y la verdad es que 3 semanas después, más o menos 15 días, yo estaba trabajando en una empresa azucarera como mecánico, sé. 3 semanas después, yo tenía en mis manos un cheque. El cheque estaba dentro de un sobre y eso cambió mi vida. Eso cambió totalmente la perspectiva de mi vida, de lo que yo hasta ese momento había vivido. Yo nunca me imaginé que le pagaran tan bien a los mecánicos ahí en ese lugar. Y recuerdo que estaba impactado cuando vi la cantidad de dinero. Me dieron una tarjeta para la provisión, nos daban la provisión ahí también. Y recuerdo que yo vine a mi casa con un montón de provisión para darle a comer a una familia enorme. Porque desde que estaba en el colegio yo tenía la idea de ayudarle a mi mamá. Mi mamá tenía 2 hijas más con un hombre que había fallecido cuando ella estaba embarazada de la segunda hermana que tengo, ese hombre que falleció. Y yo miraba que con la pareja que estaba teníamos problemas, veíamos una pobreza y una miseria extraña a pesar de que el tipo manejaba plata. Entonces yo albergaba la idea de, mi sueño era ayudarle a mi madre, mi sueño era dejar la pobreza y depender de tanta gente extraña. Y regresé con la provisión y le di una parte de dinero a mi madre, alegre. Pero a la semana recibí una llamada de la que hoy es mi esposa. Yo me gradué con ella y ella me dijo que estaba embarazada. Y yo sentí que el mundo se me venía encima porque no quería pasar un ingeniero mecánico. Tenía ese anhelo, me gustó siempre la mecánica. Pero cuando ella me dijo que estaba embarazada, yo me acordé de una promesa que me había hecho. Yo cuando decidí que no quería ser carretonero, ni ilustrador, ni vendedor de periódicos, también decidí que nunca iba a dejar un hijo abandonado. Yo solo tengo 2 hijos, no tengo hijos por fuera con nadie. Y eso es porque cuando yo era un niño, yo fui abusado realmente por las personas que más me harían el cuidado, por la familia. Me golpearon, me lastimaron, me humillaron. Y pasaba momentos duros en la noche, recuerdo, con miedo de que las personas que estaban ahí conmigo me pudieran hacer daño, a mí o a mis hermanas. Entonces yo me hice esa promesa que cuando alguien me tuviera un hijo, yo no lo iba a dejar abandonado. Así que me junté con mi esposa sin saber qué era un matrimonio, un hogar, una familia, sin valores, sin principios, sin una meta clara, sin sueños, sin una visión, con un desconocimiento total de lo que es tener amor y temor a Dios. Eh,
sin la más mínima idea que era una familia. Y sobre todo, ¿verdad? Cómo tratar a una mujer ya, no como una novia, sino como una pareja sentimental. Así que yo recuerdo que cuando ella vino a la casa, le dije, mira, te voy a decir algo. Perdón, antes de traerme, le dije, si vos te vas conmigo a Chinandega, quiero que vos estés completamente convencida de que vos vas a planchar, vas a lavar ropa, vas a barrer, vas a lampasear, vas a cocinar, vas a hacer todos los oficios que haya que hacer en la casa. No te metas con mi familia. Y por alguna razón que nunca sé por qué le dije yo, mira, me gusta el guaro, los cigarros, las mujeres, soy pobre y si me andas con mate te cachimbeo, así que, ¿estás de acuerdo? Sí, me dice, estoy de acuerdo. Esa mujer estaba loca, yo no me hubiera juntado con un hombre así. Pero igual, ella estaba desesperada por salir del hogar de padres separados y ella pensaba que conmigo, pues, sus problemas iban a erradicarse, que ella iba a vivir una vida diferente. Así que yo empecé a convivir con ella. A los meses alguien me puso una cerveza en una mesa de una cantina Mala Muerte en la empresa y recuerdo que yo la empecé a tomar porque me quería ver esa cerveza. De alguna manera me sentí intimidado, coaccionado. No tuve el carácter, no tuve la fuerza, no tuve el criterio para decir no, porque me dejé llevar por el momento y por la falta de una visión. Como yo no tenía ninguna visión, ninguna meta, recuerdo que los tipos eran unos mecánicos más viejos que yo y me intimidaron para tomarme la cerveza. Y realmente quiero hacer énfasis aquí porque hay un dicho que dicen que la estupidez se pega y es cierto. Esa tarde, recuerdo, de un sábado, yo me tomé las primeras cervezas sin darme cuenta que en la primera oportunidad que tuve de sociabilizar con alguien, lo hice con las personas menos indicadas. Es un mecánico, para ellos era gracia, para ellos era un logro hacerme tomar a mí por primera vez. Y no se pusieron a pensar en el daño que me iban a hacer. Así que yo me convertí en alcohólico a partir de ese momento, pero también empecé a imitar o de alguna manera a hacer lo que ellos hablaban y decían. Y eran hombres que tenían posgrado, maestría, doctorado, en un vocabulario soez, vulgar, degenerado, antisocial, con una forma de expresarse, de hacer y decir las cosas totalmente fuera de control. Y de esa manera comenzó una carrera alcohólica que duró un poco más de 12 años, 11 años, no sé exactamente cuánto fue, pero fueron varios años. Mi hijo nació a los 3 meses de haber empezado yo a tomar licor sin pena ni gloria y durante casi 12 años mi hijo vivió la tenebrosa experiencia de vivir con un padre y una madre en un ambiente de confrontación y pues maltrato, ¿verdad? Familiar. Yo, por alguna razón, eh, a partir de que empecé a tomar, el resentimiento que había en mí, los prejuicios que yo tenía en mi vida y esa baja autoestima que la tenía totalmente dañada, yo no me di cuenta que al tratar de imitar a otras personas, al tratar de vivir una vida que no era la mía o que no era la que yo había decidido, simple y sencillamente empecé a olvidarme de que tenía una esposa, una mujer, un hijo recién nacido, que mi mamá me necesitaba, que mi hermana me necesitaba, porque mi mamá se separó de mi padre y el único líder en la cabeza de la casa era yo, a pesar de que era joven. Pero yo abusé de mi madre, abusé de mis hermanas, de mi abuela, de mi esposa, de mi hijo y de cualquier persona que estuvo a mi lado durante fui alcohólico. Me convertí en un hombre antisocial, prepotente, arrogante, vanidoso, orgulloso, lleno de muchas palabras soeces, vulgares. Se convirtió en un mal hábito en mí decir groserías y vulgaridades. Se convirtió en un mal hábito y en una forma normal en faltar al trabajo, de volverme irresponsable.
Y a pesar de que yo gané bien durante esos años, recuerdo, yo nunca tuve la más mínima intención ni la idea de organizar, administrar mis recursos para darle una vida mejor a mi familia. Así que le di rienda suelta a mi mente, a mi corazón, bebí, fumé, me acosté con cuanta mujer pude, hice todo lo que yo creía que era correcto y necesario para ser feliz. Muchas de esas cosas las hice con la idea de que yo tenía derecho porque yo había sufrido, porque yo había pasado escasez, porque yo no tuve a nadie. Y también lo hice porque sentía que no le debía nada a nadie y que tampoco le debía respeto a nadie. Así que un hombre respetuoso, le falté el respeto a mi madre hasta no dar, casi la vuelvo loca. A mi padre lo odiaba a Santa Claus, odiaba a toditos los hombres que hablaban de Dios. No me importaba si fuera de una u otra dominación, para mí todos eran ladrones y degenerados. Y yo me escudaba en eso para decirle a cualquiera que me quería hablar de Dios que prefería tener mi vida y no ser igual que los demás. Así que durante muchos años intenté pues hacer cambios en mi vida porque yo me di cuenta en algunos momentos que era un borracho y que necesitaba un cambio. Sobre todo cuando miraba llorar a mi hijo o lo miraba que se iba a fiar la leche a la esquina para poder ir a la escuela cuando empezó a ir al colegio. Me atormentaba eso. Yo realmente puedo decirte con toda autoridad que es verdad que yo viví una vida loca, que me di todos los lujos y gustos por haber, hablando en términos, ¿verdad?, de desorden y de parranda, pero creo que también fueron los años más dolorosos, de más vergüenza, de más sufrimiento que pasaba en mi vida. Y yo con esto quiero decirte que me costó muchos años darme cuenta de que a pesar de que tuve la oportunidad de salir de la pobreza, a pesar de que yo pude calzarme, vestirme, ponerme una gran cadena en el pescuezo, una esclava en la mano, un buen reloj, caminar con Ray-Ban, tomar whisky, cerveza de cualquier marca o valor, entrar a una discoteca, a un buen restaurante, a donde sea, y pasar una buena noche, yo realmente no logré dejar la pobreza. La pobreza estaba dentro de mí y realmente me pasé esos años maltratando, humillando y destruyendo mi hogar, mi familia, mi economía y mi propia vida. Y recuerdo que a los 23 años yo era empresario prácticamente, tenía 2 negocios y me iba mejor que cuando era mecánico en esa empresa. Yo renuncié a los 3 años de estar ahí, puse un negocio. A los 19, a los 23 era un empresario. Y yo me acuerdo que gastaba el dinero de una manera inverosímil. Incluso encendía los billetes para encender cigarros. Era una locura. Era un hombre desquiciado, fuera de control. Pero en esos tiempos recuerdo que también fui a los Alcohólicos Anónimos. Una muchacha que conocí se quedó horrorizada de verme cómo era y me llevó engañado a una reunión y tuve algunos momentos durante esos 12 años sobrio, pero fueron pocos. Yo fui un de terapeutas, me dieron de tomar todo tipo de medicamentos y brebajes para ver si dejaba de tomar. Yo a nivel personal tomé con policías, con militares, con gente que supuestamente era buena al boxeo, al karate y esas cosas, para ver si me ayudaban a controlar la bebida o dejar la bebida y nunca pude ninguna de las dos cosas. Así que a los 30 años de edad, hace 19 años atrás, yo estoy totalmente derrotado, destrozado, al borde del colapso. Me temblaban las manos, tenía un par de zapatos que me hacían juanetes y 2 pantalones, 2 camisas. Dormía en una almohada que tenía como 7 años y medio tenerla ahí, de pantalones viejos de día, como perro, la almohada. No tenía comedor, no tenía muebles, no tenía refrigeradora, no tenía cocina de gas. Solo un televisor de 14 pulgadas en una esquina y una sillita donde se sentaba mi hijo. Mi hijo nunca pudo traer a sus amigos del colegio a jugar o
o a participar de un momento como niño a la casa. Tenía miedo que los compañeros encontraran a su padre bolo o entrar el papá bolo, y además que no habían condiciones para que los niños vinieran. Así que yo recuerdo que cuando yo llegué hace 19 años, debía $20,000, debía pues a una autoridad muy alta, $3,000 que yo pues lo había tomado para hacer una reparación y me lo había tomado. Estaba en un momento difícil, mi esposa me odiaba, yo odiaba a mi esposa. Mi hijo tenía 12 años ya y él, me acuerdo que ya tenía como 3 años, estar repitiendo constantemente que prefería que un perro fuera su papá y no yo. Mi mamá me odiaba. Bueno, yo pienso que sí, es verdad, pero yo creo que la madre en el fondo lo ama a uno. Pero en ese momento teníamos una mala relación, pero yo sí odiaba a mi madre. Sentía que era como mi enemiga y no le tenía ningún respeto. Y recuerdo que hace 19 años me levanté y me di cuenta a través de una discusión que tuve con mi madre, que mi madre estaba colapsada, se orinaba sin sentirlo, los nervios le habían provocado incontinencia, ella se orinaba, tenía que caminar con toalla sanitaria constantemente. Mi hijo estaba ya de 12 años, destrozado moral, espiritualmente, los dientes los tenía de fuera y no hallaba qué hacer. Y su mamá estaba también al borde del colapso. Yo pensé en ese momento que la única manera de solucionar la situación grave en la que yo estaba era pegándome un tiro. Así que me bañé esa mañana y empecé a buscar un arma y no pude conseguir un arma. Recuerdo que ese día mi hijo se fue a la escuela y cuando regresó almorzó avena con pan y mi esposa le dio de comer a la niña agua de azúcar. Le andaba 800 córdobas en la bolsa y yo no fui capaz de darle un peso a mi esposa. Tenía la idea de que mi familia eran mis enemigos. Era totalmente normal lo que me estaba pasando. Y a las 6 de la tarde, después de hacer varios intentos de buscar y llamar a personas, no pude conseguir el arma. Estaba como león enjaulado. No hallaba cómo salir de la casa. No tenía una excusa. Y recuerdo que un hombre tocó a la puerta y cuando me asomé, le dije cualquier grosería porque al hombre yo lo había conocido en los Alcohólicos Anónimos y me caía muy mal ese tipo. Pero a pesar de que yo fui grosero, fui jayán con él no se movió y me dijo, ¿qué terminaste? Y yo me puse a reír, le dije, ¿y qué es lo que querés? Es que tengo que invitar a cenar. ¿Y quién te digo vos que tengo hambre? Vamos, hombre, me dice, vamos a esa reunión. Es importante para vos. Y fíjense que yo miré la oportunidad de irme con él como la excusa perfecta para salir de la casa y seguir tomando. No fui a esa reunión porque quería cambiar, porque pensaba en que algo bueno podía pasarme. Yo pensé ir a la reunión y después dejarlo y seguir tomando. Así que yo entré a la reunión y a pesar de que en las reuniones, cuando nos reunimos presencialmente, en los restaurantes, cafetines o centros de convenciones, pues por lo general te abrazan, te dan un apretón de mano, te hablan con alegría, con amor. Yo ese día entré como un perro rabioso, como un león herido. Andaba de goma y yo no dejé que nadie me tocara, no saludé a nadie. Me ofrecieron gaseosa, agua, fresco, comida y no les tomé nada. Solo me di 2 tragos de agua en todo el evento que me serví de un pichel que estaba ahí yo mismo. Y no escuché ni el maestro de ceremonia, ni la visión, ni el testimonio. Hasta que un viejito que explicó esa tarde, esa noche, para qué sirven los sobres que ponen en la mesa de los eventos presenciales, junto con la tarjeta de petición, me llamó la atención del evento. Porque yo estaba para abajo, maldiciendo y diciendo cualquier hallanada en la mente, pensando ya se dilataron mucho, que la termina esta tontería.
pero de repente el viejito dice, buenas noches, amigo. Siempre me gusta repetirlo porque me acuerdo que me llamó la atención y que Dios usa cualquier cosa para llamar tu atención. Buenas noches, amigo. Dice, esta noche, dice, me dejaron a mí para explicar para qué el sobre y la tarjeta. Dice. Y yo quiero decirle a todos ustedes de que esta noche el Señor va a estar regalando y va a dar cartas, carros, fincas, dólares, euros, córdoba, motos, carretones, caballos, ganados. Y se fue a sentar el loquito. Y yo me quedé enojado. Yo estaba súper enojado. Decía, estos maes son ladrones, son estafadores, todo. Yo decía, porque yo le había pedido a Santa Claus muchos años un carro bombero. Yo odiaba a Santa Claus. Y yo sabía que de nada servía escribir o no escribir una carta, no llegaba. Y ahí nomás me pusieron mi sobre. Yo cayendo al tipo y le dije, ¿qué fue? Y el hombre de esos servidores, ¿verdad? Astuto, me dijo, pedile un milagro, hombre, loco. Y me trabé, y me la montaron estos hombres. Así que no me quedó remedio. Escribí ahí y puse, si realmente existís, saname esta onda que me está matando. Lo que yo quería era que Dios de alguna manera me ayudara con ese alcoholismo que me estaba destruyendo. Y esa noche, lo único que hicieron por mí fue regalarme una pequeña oración al final. Y casi me acuerdo de casi me agarro los golpes con los tipos porque yo no podía admitir que esos hombres quisieran orar por mí porque yo pensaba que los tres eran ladrones. No tenían apariencia de religiosos, de servidores de alguna denominación religiosa, eran hombres normales, comunes, y eran feos los tres. Entonces yo decía, todos ellos son ladrones, que van a estar permitiendo que oren por mí. Yo tenía 3 años de andar con un cura y lo único que hacía era robarle al cura porque era su mecánico. Y entonces yo no tenía ninguna intención de que alguien orara por mí. Pero ese día dejé que oraran al final y ahí sucedió el milagro. En esa reunión que hice y a través de eso ganaron sus hombres más. Me dormí y esa noche yo dormí como nunca antes había dormido durante mis 30 años pasados, especialmente en los últimos años de alcoholismo. Dormí con gozo y con paz. Fue la primera vez que sentí esa sensación. Es algo que no se puede comprar, es algo para lo que no se estudia y es algo que nadie te puede dar, solo Dios lo puede dar, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios. Y esa noche yo recibí el gozo y la paz de Dios. Esa noche recibí libertad, porque recuerdo que nunca más volví a sentir esa sensación, esa necesidad que sentía de tomar, de ir a una cantina, a un prostíbulo, de buscar una prostituta. Y le agradezco profundamente a Dios y a ese hombre que me invitó. Él ya acaba de fallecer algunos meses atrás. Le agradezco a ese hombre porque él no me invitó una vez. Él empezó a llegar continuamente a mi casa, casi diario, para llevarme a cuanto evento pudiera y a cuanta reunión de la fraternidad pudiera. Y recuerdo que aunque teníamos unos grandes pleitos, unas grandes discusiones, porque yo pensaba que solo era una vez que me tenía que ir a que era necesario ir. El tipo nunca desistió. Y Dios empezó a obrar en mi vida. Recuerdo que a los 3 días alguien dijo buena, y cuando aquí decían buena, yo le había prohibido a mi familia que dijeran que estaba, porque como le di un montón de gente, no daba la cara. Y ese día recuerdo que yo di la cara, era un hombre gerente de una camaronera, y el tipo entró y me compró la pelota de un diferencial de una Land Cruiser HJ75, que se usan para ambulancias o para transportar, ¿verdad? En el campo, en las camaroneras la usan bastante. Y al cura le habían donado 2 y yo le descarté una que estaba bien mal, la carrocería, y me quedé con todos los repuestos y tenía como 2 años de tener eso ahí. Y le vendí en $550 la pelota del diferencial al hombre a las 11:30 de la mañana. Y me fui, me acuerdo, a cambiar los dólares. Y me acordé que mi hijo iba a regresar de clase y decidí tenerle una sorpresa. Me fui a comprar al súper arroz, salsa de tomate, pollo, pan, Coca-Cola y hielo.
Ahí mismo recuerdo que fue la primera vez que le compré un desodorante a mi esposa, algo que tenía tiempo no hacerlo. Porque cuando pasé por el área de desodorante, miré un desodorante que se llama Lady Speed Stick. Y entonces cuando mi esposa me pedía desodorante, yo le decía, amor, échese limón en los senos para que le descurta los senos y no matemos la capa de ozono. Era totalmente atroz. Era un hombre sin la más mínima idea de lo que era amar y respetar a una mujer. Pero ese día traje desodorante, champú, papel higiénico, un montón de cosas que no tenía y que yo sabía. Y mi mujer asustada me dice, ¿dónde fuiste a robarme? Y yo le di una grosería, ella empezó a cocinar el pollo, mi hijo entró, sintió el olor al pollo frito. Y recuerdo que ese día comimos alrededor de una mesa vieja, sentados en bidones de aceite del que usamos para echarle a los camiones. Y mi niña estaba ahí recién nacida, en un chinito viejo, y mi hijo comiendo en una banquita vieja, con unas ansias. Y cuando miré comer a mi hijo, me quedé impactado porque me parecía que era un niño como que nunca había comido pollo. Y empecé a llorar porque me di cuenta que realmente había fracasado, que aquellos anhelos que tenía cuando era un niño, de no ser un hombre pobre, se habían quedado en el camino. Yo había fracasado en mi primer intento de tener una familia, dejar la pobreza atrás, dejar la miseria atrás. Y al ver comer a mi hijo así, y tuve una visión como que miré en tercera, en 3D, ¿verdad? Pude ver las paredes, pude ver que todo estaba desbaratado, que era un lugar horrible, sin condiciones. Yo empecé a llorar y mi mujer me dice, son un caballo, me dice, ¿para qué fuiste a robar si había que comer? Pero yo estaba llorando porque realmente vino a mi memoria el recuerdo de todo el dinero y de todos los recursos que había tenido durante muchos años y que nunca le di a mi familia la prioridad, nunca tomé en cuenta las necesidades básicas, por lo menos de mi familia. Me dediqué a parrandear, me dediqué a vivir la vida loca, a autosatisfacerme. Me volví un hombre egoísta durante todos esos años y verdaderamente nunca me imaginé haber hecho eso y en ese momento reflexioné sobre eso y me destrozó el corazón. Recuerdo que al final comí, de comer llorando, le di la mitad de lo que me sobró y ella asustada me decía, este dinero, conectarle digo lo que puedas, lo más importante, el agua y la luz. Y a partir de ese momento, mi vida y la vida de toda mi familia nunca más puede ser igual. Yo no recuerdo haber vuelto a mandar a mi familia, que a mis hijos, mi madre, mi esposa, volvieran a ir a una venta, a fiar una cuarta de aceite, una libra de arroz, una libra de pollo, un pedazo de pan, cuajadas o frijoles para comer. Nunca más volvimos a vivir esa vida que vivíamos de miseria, de humillación, nunca más, porque Dios empezó a orar en mi vida de manera sobrenatural. El tipo que me compró la pieza regresó a comprarme los mazos de resorte, la caja de la dirección, la bomba hidráulica, las barras, hasta el chasis que había quedado se llevó porque en las camaroneras se pudren las camionetas. Y sin conocerme, me dijo que si le podía conseguir un camión. Yo le dije que sí, me dio un cheque por el monto que le dije del camión. Y ese mes me gané un poco más de $8,500. Y en vez de irme a tomar o a parrandear, organicé mi vida. O sea, es increíble. Le pagué a todas las ventas, pulperías que le debía. Reconectamos el agua, la luz, el teléfono, el cable, pagué el colegio de mi hijo, le compré su mochila, todas las cosas que necesitaba. Cambié las lámparas, empecé a comprar lo básico que necesitábamos, compré algunas herramientas que no tenía para el taller. Empecé a pagarle los sábados por la tarde, a las 2 de la tarde, a mis trabajadores, 2 mecánicos que tenían un taller que ocupábamos solamente para estafar a la gente. Y mi visión de la vida cambió totalmente. Recuerdo que yo seguía siendo el mecánico del cura, pero yo tampoco jamás le volví a robar. Y es más, desistí de cobrarle. Empecé a querer como resarcir el daño que le había hecho a ese hombre. Y recuerdo que todo esto era consecuencia sin yo darme cuenta de que yo estaba asistiendo a estas reuniones. El tipo que me invitó me llevaba al evento, no me regañaba, no me aconsejaba, no me decía qué hacer, pero yo escuchaba los testimonios
Y yo nunca había escuchado una mesa de trago o en un burdel lo que estaba escuchando en esas reuniones. Y escuchaba a hombres hablar de cómo respetar, de la importancia de respetar a su padre, a su madre, a las autoridades, de la importancia de amar a Dios, de respetar a Dios, de poner a Dios en un lugar diferente al que uno siempre lo pone. Por lo menos hablando en mi caso personal, ¿verdad? Que yo ni siquiera tenía una relación con Dios. Y, y empecé a oír a los hombres hablar de familia, de hogar, de matrimonio, de cómo interactuaban con sus parejas, de milagros y cosas que yo desconocía. Y eso hizo que yo empezara a hablar diferente. Estas reuniones cambiaron totalmente mi mente, mi corazón desde un inicio. Porque yo no me di cuenta cuando dejé de tomar. A mí me costó darme cuenta. Al tiempo me di cuenta que no había tomado. Y lo único que puedo decirte es que empecé a decirle las cosas con un tono y una manera diferente, tanto a mi madre como a mis trabajadores, a mi esposa, a mi hijo y a toda mi familia, a todas las personas a mi alrededor. Empecé a comportarme diferente, empecé a caminar diferente y empecé a alejarme de los entornos que yo normalmente visitaba. No por miedo, sino que por alguna razón sentí que no pertenecía a ese lugar ya y que no quería seguir en lo mismo. Al mes escuché a un hombre hablar de familia en un tema completamente solo para eso. Y escuchando a ese hombre me di cuenta que yo necesitaba cambiar totalmente mi vida. Y ahí reflexioné que yo había hecho mucho daño a mi familia, en especial a mi esposa, a mis hijos, a mi madre, y que yo necesitaba la ayuda de Dios. Y le pedí perdón a Dios por primera vez con sinceridad y le dije que me diera una oportunidad, que me diera el valor y el amor para pedirle perdón a mi familia. Y me acuerdo de que él le pedí mi segundo milagro, porque yo me fui fumando esa reunión y le dije, si realmente existí, que tal me la gana de fumar, si querés, y si no también. Así le pedí a Dios yo mis dos primeros milagros. Yo no vengo a hablarte en esta tarde, a ti que me escuchas ahí desde tu lugar donde estás, de religión, de doctrina. No vengo a decirte cómo debes de hacer las cosas o qué no debes de hacer. No vengo a aconsejarte, no vengo a regañarte. No vengo a decirte que yo soy el mejor ejemplo de qué o cómo debes de hacer las cosas. Esta tarde lo que quiero expresarte es un corazón agradecido. Yo digo agradecido con Dios y por eso ahora que me invitaron a este capítulo a compartir, lo hago con amor y lo trato de hacer con humildad porque la honra y la gloria de todo lo que ha pasado en mi vida y mi familia es de Dios. Yo sin Dios no soy nada. Yo lo entiendo claro ahora. Desde que llegué a esta reunión por primera vez, por eso te lo digo a ti que estás como invitado, yo empecé a meter en mi ecuación a Dios y eso hizo que las cosas realmente cambiaran. Y de eso es lo que yo te hablo, de esa relación personal con Jesucristo que hizo que yo regresara después de escuchar a ese hombre hablar de familia, a pedirle perdón a mi esposa, a mis hijos. A mi madre le pedí perdón como a los 3 meses, fue difícil. Yo tenía un resentimiento profundo hacia mi madre, pero le pedí perdón y eso cambió todo porque bajo esa plataforma, bajo ese nuevo cimiento de pedir perdón con un corazón verdaderamente contrito y humillado. Yo recuerdo que les pedí perdón y les dije, no les prometo nada, pero les aseguro que voy a intentar hacer mejor las cosas. Es que yo me he guiado durante estos 19 años de intentar hacer mejor las cosas y empecé a servir, empecé a sembrar, empecé a honrar, empecé a respetar y empecé a trabajar también. Porque yo les voy a decir algo a todos los que me escuchan. El hecho que vos ores o que vayas a una iglesia o que asistas a la fraternidad no va a hacer que vos cambies a nivel matrimonial, familiar, económico, empresarialmente. Vos tenés que trabajar con todas tus fuerzas, con toda la pasión y con todo el ánimo que tengas. Y una cosa te digo, si vos no tenés una vida intencionada y no sos diligente, difícilmente vas a salir de cualquier situación en la que te encontrés. Y yo eso lo entendí claramente. Así que yo empecé a trabajar en la mecánica de una manera más organizada, más honesta y me dio resultados, porque el orden trae verdaderamente ganancia.
el hecho mismo de no beberme el dinero que me había antes, empecé a sentir los efectos porque podía agarrar ese dinero para invertirlo, ya sea en una almohada, en un catre, lo que sea. Y yo empecé a servir aquí con la ayuda de ese hombre que me invitó porque me dijo, mira, Leitón, ahora lo único que te toca es venir temprano al evento, irte de último, traer a los más que puedas, invitar a la gente que más puedas, ser obediente, ser amoroso, ser respetuoso. Y yo definitivamente no recuerdo que ese hombre me diera lecciones de algún tipo espiritual o algo. Eso fue todo lo que me dio, las recomendaciones. Y empecé a servir café. Y a los 6 meses sucedió un milagro espectacular en mi vida. Dios realmente restauró mi relación con mi esposa y eso me impactó porque dije yo no quiero perder esto. Y me comprometí con Dios a servirle, sin saber lo que estaba haciendo. A los 2 meses me pusieron a compartir. 2 meses después de haber compartido, a los 10 meses más o menos entré en la fraternidad. Me nombraron coordinador de un capítulo que renunció. El hombre que me invitó renunció y me nombraron a mí en lugar de él. Y ese hombre nunca más volvió a la fraternidad. Parece que su misión era llevarme a mí y de lo que pudo. Él se fue a una iglesia y nunca más volvió. Acaba de morir hace poco. Pero yo empecé a coordinar ese capítulo y a pesar de que eran pocos hombres, recuerdo que al poco tiempo era un capítulo de 120 hombres, 170 mujeres, porque me apasioné por servirle a Dios. Me apasioné porque miraba los efectos que había en los hombres cuando entraban a un capítulo y después de salir del capítulo. Y no sería cuando lo llevábamos a él. Y después del seminario, los hombres regresaban a su casa con el ánimo y la fuerza para pedirle perdón a su esposa, a su familia. Y empecé a sentir lo que es tener una vida con propósito. Me di cuenta que el dinero, la fuerza, la astucia que tenía para hacer tomar y hacer cualquier caballada, cualquier brutalidad cuando yo era borracho, la podía emplear para invitar a los hombres y mujeres a esta organización para que tuvieran la misma oportunidad que yo tenía. Yo tenía casi como un compromiso implícito sin que nadie me lo dijera, porque sentía la necesidad de que la gente alcanzara la libertad de la ignorancia, porque yo entiendo bien que lo que a mí me perjudicó durante mi juventud y parte de mi adultez fue la ignorancia, el desconocimiento de lo que es el amor. Y realmente el amor no es un ramo de flores, un peluche, para el día de San Valentín. El amor solo viene de Dios. Vos no podés amar a nadie si Dios no está en tu corazón, porque incluso a uno mismo no se ama. Y yo empecé a amar a los demás hasta que conocí a Jesucristo. Yo recuerdo que ese año yo tuve mi primera Navidad y le regalé 2 guantes y una pelota que mi hijo tenía 3 años también pidiendo. Ese año puse un árbol de Navidad y le di regalo a toda la familia. Y yo no tuve regalo. Pero recuerdo que ese año, en esa Navidad, por primera vez fui feliz. Por primera vez pude sentir qué es ser feliz, oler la felicidad, ver la felicidad, vivir la felicidad, tocar la felicidad. Porque el rostro de mi hijo, el llanto de mi hijo en esa Navidad, cuando abrió su regalo extra, que eran los 2 guantes y la pelota, me impactaron mi corazón. Me di cuenta que yo con una tontería podía hacer feliz a mi hijo y se lo había negado por 3 años. Y esa noche, ver a mi familia alrededor de una mesa, cenando sin alcohol, sin violencia, sin gritos, sin llanto, eso hizo que mi corazón se quebrantara, pero también se llenara de gozo y alegría al ver la felicidad en los rostros de esas personas, que son las personas que más me aman y que realmente son mi familia. Y bueno, yo tengo ya 19 años. Fui presidente durante 5 años, ya tengo un poco más de 13 años ser representante de campo. He viajado por todo Nicaragua, he servido de las diferentes modalidades que se sirven en esta organización. He estado durmiendo en buenos lugares y en lugares bien complicados y difíciles. He ido de norte a sur y la primera vez que fui a Honduras fue en el 2006. Un avivamiento, unos hondureños vinieron acá, yo estaba a cargo de la alimentación en el departamento y así los conocí. Y ellos, por alguna razón, por el amor que me miraron a servirle a Dios, decidieron invitarme y me llevaron a La Ceiba,
y yo no sabía dónde quedaba La Ceiba, ni tenía la más mínima idea qué era La Ceiba. Pero yo fui, y me acuerdo que me fui en bus porque tenía un carrito viejo del 78 que estaba todo chocado, enmasillado, era un desastre. Yo tenía miedo de ir tan largo en ese carro, ni aire acondicionado tenía. Y realmente no me imaginé lo que vivir de esa manera. Empecé a salir a las naciones, llegué allá, una sorpresa y mandaron a robar. Y yo quedé impactado cuando me monté por primera vez en el barco. Me acuerdo que me querían dar una pastilla para dormir y yo no me la tomé, quería ver cómo era andar en mar abierto. Pues había andado yo, ¿verdad?, en mar abierto, pero no así tan lejos. Y llegué a Roatán y me acuerdo que un hombre me recibió y me dio de comer unos burritos de camarón. No se me olvida, es un hombre bien pilas puestas en el servicio ahí de Roatán, un abogado. Y eso cambió mi forma de pensar. Al año siguiente, otro hombre que había estado en el ayudamiento me impulsó a que fuera a Panamá a la Convención Mundial de ese año y me fui a Panamá. Y al año siguiente fui a pedir la visa para ir a los Estados Unidos a la Convención Mundial de Orlando, Florida. Y yo me fui, fíjense, nos dieron la visa. Y nunca me imaginé estar en los Estados Unidos, montarme un avión para ir a los Estados Unidos con mi esposa. Y nunca me imaginé que en mi primer viaje iba a conocer Disney. La convención fue en Orlando, Florida. Fíjense que yo estaba en el hotel y no sabía que estaba en Orlando, Florida. O sea, sabía que estaba en Orlando, pero no sabía que ahí quedaban los parques de Disney. Hasta que una persona se me arrimó y me dijo que me quería llevar a un tour que me iba a cobrar $70, me dijo. Y yo por ahorrarme los $70, digo, no, gracias, le digo, en Chinandega hay parques también. Le va a gustar, me dice, vamos, me dice. La cosa es que me convenció y me fui. Y cuando llego a Magic Kingdom, yo pedí un grito y la muchacha asustada me dice, ¿qué le pasa? Me dice, ¿no le gusta? Me dice, ¿lo llevo a otro lugar? No, le digo, qué bárbara, le digo, qué lindo. Y bueno, hasta lloré, me acuerdo, entramos al parque. No me monté a ningún juego, quería conocerlo. Y en medio del parque yo hice una oración con mi esposa. Le pedí a Dios que me diera la oportunidad de regresar con mis hijos a ese lugar. Eso fue en julio, yo fui a pasar la Navidad ese mismo año con mis hijos a Disney. Me acuerdo que anduvimos en 4 parques. Y mi vida nunca fue igual. Dios me empezó a sacar a las naciones, a compartir y a otras cosas de negocio. Recuerdo que a los 2 años de estar en la fraternidad, yo dejé la mecánica y me convertí en transportista con un camión viejo que parecía una chatarra. Y actualmente pues soy un empresario del transporte. Tengo equipo de construcción, ese es mi fuerte. También tengo una venta de repuestos. Ahí estamos luchando, la vendo repuestos para maquinaria y equipo pesado. ¿Y qué te puedo decir? Te voy a hablar de algo. Desde que llegué a la fraternidad, experimenté cambios profundos en mi mente, en mi corazón, en mi alma. Mis valores fueron trastocados. Aprendí que honrar a tu madre y a tu padre es correcto. Tengo 19 años de hacerlo. No tengo la más mínima duda de que si mi madre se muere antes, no voy a estar con el pesar de que no le di amor a mi madre. No ha sido la mejor relación ni la relación más perfecta, pero siento que amo a mi madre. Me siento feliz por tenerla a mi lado, por haber disfrutado a mi madre, por haber comido cada plato de comida que ella me ha cocinado. Y ella me ama. Sé que hizo lo mejor por mí. No tuvo las mismas oportunidades que mis hijos, ahora que conozco a Jesucristo, han tenido. Y mi viejo igual. Yo amo a mi papá. Hace como unos 6 años me compuso una canción. Mi papá es compositor. Me la dedicó a mí. Y mi papá tiene más de 17 años conocer a Jesucristo. Ha sido presidente de capítulo por mucho tiempo. Mi hijo ahora tiene 31 años de edad. Lo acaba de cumplir el 7 de enero. Está casado, tiene 2 hijos. Es ingeniero civil. Y ya tiene su propia empresa él. Le doy gracias a Dios que es un hombre con valores y principios especiales.
Yo nunca lo he visto con una cerveza ni con un cigarro. Yo nunca lo he visto ir a una discoteca. Es hombre de una sola mujer. Como padre me siento honrado. Sé que su madre igual. Mi niña, que en ese tiempo estaba recién nacida, cuando llegué ya tiene 19 años. Está estudiando tercer año de arquitectura en una de las mejores universidades de Nicaragua. Sabe hablar inglés. Es bien suelta. Eh, yo amo a mis hijos. Mi esposa hace unos meses atrás la operaron de las manos. Y en estos tiempos del COVID que hemos tenido la mayoría de los seres humanos problemas, también no estaba exento de problemas. A mi nuera le dio el COVID. Y recuerdo que en esos días a mi esposa le resultó un problema en las manos y le tuvieron que operar sus dos manos. En un accidente me vi involucrado algunos meses atrás. Alguien lamentablemente falleció. Estuve preso 2 días. Recuerdo que entré llorando, pero cuando ya estaba dentro de la celda, adentro de la celda, me di cuenta que yo estaba entrenado para hablar de Jesucristo y no para llorar. Y ahí en la cárcel le hablé a los hombres de Jesucristo, al turno de los guardias que estaban ahí y a los presos que pude. Y lo mismo hice al siguiente día. Y cuando no estaba hablando de Dios, estaba orando, sin reclamarle a Dios. Y realmente me pude dar cuenta que Dios me llevó a ese lugar también para que yo pudiera darme cuenta de la posición en la que estaba. Yo sabía que iba a salir de ese lugar, no era culpable del accidente. Pero también me di cuenta que al regresar a mi casa había un hogar, una familia, 2 hijos maravillosos, 2 nietos, una madre que me esperaba con una comida sabrosa, que tenía una cama caliente. Porque ahora, 19 años después, soy un hombre libre, un hombre sano, un hombre que tiene una vida diferente, que tiene un entorno diferente. En mi casa todos le servimos a Dios. No somos religiosos, no somos profesionales de la fe, pero todos tenemos claro que sin Dios no lo hubiéramos hecho. Tenemos un corazón agradecido, tenemos un corazón verdaderamente agradecido a Dios. Y eso ha hecho que nosotros amemos al prójimo. Nosotros no servimos por afiliación religiosa o de esta organización de la FINEC. Lo hacemos a través de ella, pero lo hacemos por amor, lo hacemos por agradecimiento. Lo hacemos porque sabemos que hay una necesidad de que alguien le hable a los demás, de que una relación personal con Jesucristo puede cambiar su vida. Y esta tarde eso es lo que yo quiero dejarte a vos como invitado y a todos los que me están oyendo. Dejar claro que mi testimonio es una prueba de lo que Dios puede hacer. Yo era un hombre quebrado, física, económica, moral, espiritual, matrimonial, socialmente. Yo no respetaba las autoridades. Yo no respetaba ningún tipo de autoridad. Pero de que llegué a la fraternidad me di cuenta que las autoridades son puestas por Dios, independientemente si ellas o hacen o no hacen su trabajo como debería de hacerlo. No me toca a mí juzgarlo, no me toca a mí decir quién es bueno o quién es malo, porque yo no tengo eh, la autoridad moral para decir que soy el hombre que puede decirle a alguien cómo hacer o no hacer algo. Yo lo que quiero dejar claro esta tarde es que esa relación personal con Jesucristo me dio la oportunidad de recuperar a mi familia, me dio la oportunidad de amar, me dio la oportunidad de vivir, de soñar nuevamente. Yo me siento totalmente agradecido porque yo, desde que llegué a la fraternidad, a los pocos meses empecé a soñar. Y lo primero que empecé a soñar no fue con tener propiedades, empresas o viajar por el mundo. Yo lo único que quería era recuperar a mi familia. Todo lo que tengo es un resultado de lo que he hecho, de la siembra, del servicio, del orden, del esfuerzo, de la diligencia. El matrimonio que tengo no es una casualidad, no es que alguien me lo regaló. Yo empecé a amar a mi esposa, empecé a tratarla bien, empecé a respetarla, empecé a hablarle y decirle amor, empecé a decirle a ella
lo que nunca le había dicho y se lo debería haber dicho todo el tiempo. Y solo hasta que llegué a esta organización y empecé a escuchar a otros hombres acerca de la importancia de que tú trates a una mujer, especialmente a tu esposa, como un vaso frágil para que tus oraciones no tengan tropiezos en el techo. Es que yo lo empecé a hacer. Cuando escuché a otros hombres hablar de la importancia y de los resultados que da honrar a tu padre, a tu madre, yo decidí empezar a hacerlo. Y en el camino aprendí a amar a mi hijo, empecé a besarlo, a abrazarlo, aprendí a jugar béisbol con él. Recuerdo que eso me llevó a tener el anhelo de conocer el estadio de los Yankees de Nueva York. Y un día estuve en el estadio con mi hijo. Personalmente he ido 5 veces a ver los Yankees de Nueva York, he ido muchísimas veces a los Estados Unidos. Conozco el Canadá, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Paraguay, Colombia, Brasil. Y todo eso ha sido sirviéndole a Dios. Decía, ya vas a ir a tal lado, está bien, voy a ir. Dejaba mi trabajo, dejaba todo, asumía el costo del viaje. Porque yo en algunos momentos pues me di cuenta de que todo lo que tenía venía de Dios y que yo no iba a cambiar el mundo, pero que también era un grano de arena en medio de la necesidad que hay de que otros hombres anuncien a Jesucristo y que esta manera que nosotros la hacemos dentro de la fraternidad llega con mucha facilidad a las personas, especialmente a los que no quieren tener ningún tipo de relación con Dios, porque esta tarde yo no te he hablado de una religión, no te he dicho ni siquiera a qué iglesia voy, ni te estoy diciendo que la que tenés es o no es incorrecta. Yo lo que te estoy hablando es de una relación personal con Jesucristo, una experiencia maravillosa que he tenido desde que yo decidí abrirle el corazón a Dios, desde que decidí empezar a orar, empezar a hacer esas cosas que yo no hacía normalmente, porque yo antes creía que la fuerza bruta, el conocimiento, la astucia era lo que llevaba al éxito a un hombre. Ahora me doy cuenta que hay dones y talentos, pero que si Dios no está ahí, las cosas no funcionan. Así que ya para ir cerrando, ¿qué te puedo decir? Yo he tenido la oportunidad de vivir momentos únicos y durante esta pandemia me di cuenta de que lo que sembré hace años lo estaba cosechando. No tuve ninguna dificultad para comer, no tuve ninguna dificultad para tener todo lo que necesitaba, aún cuando caí preso, por eso que les comenté. Y me doy cuenta que lo más importante lo tenía, que era un hogar, una familia, un matrimonio. Ha sido maravilloso. Yo pude ver durante estas crisis que también tenía la capacidad de ayudarle a otro, porque le ayudé a muchas personas durante esta crisis. Y también me di cuenta de que muchas personas los entrené, los motivé. Dentro de esta organización, hoy también están mejor preparados que los que tal vez de alguna manera andan alejados de Dios. Y hoy por hoy puedo decirte de que sencillamente yo entiendo mejor las cosas. Yo anhelo dejar una herencia a mis hijos. Mi hijo pues ya es un hombre ingeniero, es una herencia que como padre le dejé, ¿verdad? Él tiene ya recursos con los que él trabaja personalmente. Y mi hija pues está en 3er año de arquitectura, sabe hablar inglés, pero yo quiero dejarle un legado a mis hijos. Yo quisiera que cuando yo parta de este mundo, cuando yo me muera, y ellos tengan una dificultad, a ellos no se les olvide de que su papá en los momentos difíciles o en los momentos bonitos, agradables, cuando tenemos esas bendiciones de Dios extra, siempre éramos agradecidos, siempre le damos gracias a Dios, que nunca nos salimos del camino que Dios había escogido para nosotros por la cantidad de dinero que teníamos o por la limitación de dinero que teníamos. Que Dios es importante en nuestras vidas, que la familia es importante, que honrar a nuestras autoridades eclesiásticas, políticas, religiosas es importante. Y eso yo quiero, ¿verdad? Que ellos, después que yo parto, también sea un hábito sano, una costumbre sana en sus vidas, así como nosotros los latinos, los centroamericanos, tenemos muchas cosas que normalmente las hacemos, ya sea a nivel religioso o regional, ¿verdad? Algunas fiestas patronales, qué sé yo,
Yo quisiera que mis hijos, cuando yo me muera, ellos nunca se alejaran de Dios. Eso, yo me doy cuenta que no es exigiéndoselo, no es leyéndoselo o tratándoselo de inculcar a la fuerza. Es la única manera que tengo, la única oportunidad es que ellos me miren como padre, hacer lo más que pueda y lo mejor que pueda que esté a mi alcance. Así que esta tarde yo te digo honestamente, me siento feliz de haber compartido contigo ahí de tu hogar, de donde estás. Yo me siento alegre por haber llegado hasta tu lugar donde estás ahorita, de que hayas prestado tu oído. Yo traté este día de ser un mensajero, un cartero de Dios en esta tarde. Yo sencillamente soy un afortunado. Yo debería estar muerto, debería estar preso, pero la gracia de Dios llegó a mi vida y me dio la oportunidad de recuperar mi familia, de casarme. Soy un hombre casado, me casó el cura al que yo le robaba, y de tener esta familia maravillosa que da testimonio de que Dios puede cambiar la vida de cualquier ser humano. Así que no me queda más que decirte que no importa los problemas que estés pasando, no te voy a decir que si estás de luto porque alguien se murió por el COVID o por cualquier otra cosa, que no tenés dolor en tu corazón. Claro que sí. Eh, es más, me solidarizo contigo y te digo de aquí, de verdad, lo siento mucho, pero te digo hoy en esta tarde, no es tiempo de bajar la guardia, no es tiempo de seguir llorando, es tiempo de levantarse y decirle a Dios, bueno, Señor, si vos pudiste cambiar a ese hombre, yo escuché a ese hombre, era un hombre degenerado, antisocial, un vulgar, un charlatán. Si tú lo pudiste cambiar, yo también puedo, Señor. Porque yo les voy a decir algo y es lo más importante para finalizar. Dios es tu Padre y vos sos tu Hijo. Así que somos hijos de Dios y eso no lo cambia nada. Y Dios te ama tal como sos, aunque la gente te diga lo contrario. Yo eso lo entiendo y por eso hablo como le pedí a Dios yo en mi primeros inicios, con mis palabras, con mi forma. Algunos dicen, pero eras muy vulgar, sí, pero eso era lo que era yo. Dios me entendía, lo único que quería era que yo le pidiera, que yo le clamara. Hoy pues trato de hablar con Dios diferente, más respetuosamente. Y también quiero decirte que no soy santo ni en lucha. La vida es un proceso. Hay cosas que yo no quisiera repetirle. Cuando miro, boom, por groserías, quería hacer actitudes que tomo con el fin, hay cosas que yo me doy cuenta que es difícil cambiarlo, pero no por eso no dejo de pedirle a Dios que me cambie, que me transforme, porque no quiero irme de este mundo con la idea de que no intenté hacer las cosas. Así como intenté de la edad de 10 años de dejar la pobreza y luego cuando conocí a Jesucristo dejar toda la vida pasada, quiero morir con aquella certeza de que intenté todo lo que pude, que tiré todas mis flechas que tenía yo a mi alcance y que no me guardé ninguna porque la verdad de las cosas es que la vida es una y la vida no es para estar llorando ni para estarse quedando. Ya lo pasado, pasado, hoy en esta tarde yo te invito que ahí donde estás, vos le abras el corazón a Dios, que dejes que Jesucristo entre a morar en tu corazón y que dejes que Dios te ayude porque realmente eso fue lo que hice. Así que ya para despedirme, puedo decirte toda, con toda autoridad y con toda la certeza de que Dios es real. Nunca me imaginé sentir y vivir la experiencia maravillosa de poder tener esa relación personal con Jesucristo. Tal vez no me escuchaste hablar de algunas cosas que realmente hablan los testimonios acerca de los milagros, pero te voy a decir algo. A los 2 meses traen la fraternidad, oré por una niña que tenía cáncer en los senos. Casi me golpeo con el hombre que me llevó. Terminé orando porque miré llorar a la niña y la niña Dios la sanó.
A los 5 meses, en una misma manera, un compadre hondureño me llevó a orar por una persona que estaba loca a las 11:30 de la noche. Me acuerdo que le dije, compadre, pero si esa mujer ni Dios la sana. Pero la insistencia de ese hombre me hizo orar por esa mujer y al día siguiente la pude ver con mis ojos, decirme, buenos días, ya. Y nunca más volvió a ser una loca. Y yo fui el padrino de su boda, me acuerdo. ¿Qué te puedo decir? Durante estos años he orado por enfermos, por gente con problemas alcohólicos, de la adicción, por gente pobre. Y he visto cómo Dios sana, restaura, prospera. Y hoy pues te puedo decir que tengo una vida con propósito, que no tengo una vida perfecta, pero siento que mi vida durante estos últimos años ha tenido un propósito y gracias a Dios que ha sido un propósito muy bonito porque le he podido ayudar a mi propia familia y a muchas personas más. Así que ya para finalizar quiero decirte que cuando llegué a la reunión me ayudaron a hacer una pequeña oración. Yo quiero especialmente al nuevo que está tan tarde conectado y a cualquiera que escuche este mensaje para que ahí de su lugar repita conmigo esta oración que dice así. Padre celestial, en esta tarde te doy gracias por mi vida, te doy gracias por mi familia. Hoy reconozco que soy un pecador, yo me arrepiento y te pido perdón. De libre voluntad, yo te abro mi corazón. Te invito, Señor, a que entres a morar en mi corazón. Y te recibo, precioso Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Por favor, concédeme la sabiduría, la inteligencia y tu protección. Y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias y realmente, de verdad, le agradezco su atención y sin importar lo que esté pasando, hoy si recibiste a Jesucristo como tu Señor a través de esta oración, te aseguro que tu vida realmente nunca va a ser igual. Y aún si no lo hubieras hecho, tu vida nunca va a ser igual. Gracias.